Vamos a presentar un texto en relación con los decretos promulgados por el Ejecutivo que suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas del país. 1. La supresión de las vedas se realiza al final del mandato de Enrique Peña Nieto, pero es una supresión que trasciende este sexenio y tendrá impactos económicos y sociales en los próximos gobiernos, tanto a nivel federal como estatal. Se trata de un doble albazo político y jurídico. Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en Tepic que esos derechos serán revocados cuando él sea presidente porque son madruguetes jurídicos inaceptables por su opacidad y ausencia de legitimidad política. Jurídicamente los decretos, al no estar fundados y motivados exclusivamente, no dejan en claro cuál es el propósito. Nosotros entendemos que es para beneficiar claramente a las empresas transnacionales que explotan el agua. Los decretos jurídicamente presentan muchas deficiencias. 1. A nivel constitucional, no se fundamentan en el párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho humano al agua y prohíbe la mercantilización de esos recursos. B. A nivel constitucional, tampoco se fundamentan en el artículo 2 de la Constitución, apartado A, fracción 6, que reconoce el derecho prioritario de los pueblos originarios al uso y disfrute de los recursos naturales que conforman su hábitat. C. No se fundamentan en el convenio 169 de la OIT, no se realizó una consulta a los pueblos originarios de manera previa, libre e informada. No se toma en consideración la observación general número 15 de la ONU sobre el derecho humano al agua, ni a los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estas normas obligan a que las políticas públicas del agua se realicen bajo los principios de no discriminación y de participación popular. Quinto, el decreto no expone estudios de académicos ni de técnicos independientes, tanto del gobierno como de las transnacionales del agua. Sexta, la eliminación de las vedas es para extender la lógica de las concesiones, sobre todo a favor de las transnacionales del agua. Si se mantienen estos decretos, estamos al inicio de serios conflictos, oigan bien, de serios conflictos sociales por el agua. Los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no se renovaron a tiempo. En este momento hay 50,000 concesiones caducadas, principalmente por los pueblos originarios, ejidatarios y comuneros. Son decretos neoliberales para beneficiar a los privilegiados del sistema en detrimento de los más pobres y los excluidos. Por eso le debemos exigir a Peña Nieto la revocación de todos los decretos en esta materia. Y desde luego, demandar la destitución de Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, por su irresponsabilidad manifiesta y la violación del interés general. Se trata, como lo estamos apuntando, de una decisión de Peña Nieto que no le corresponde tomar porque ya está afuera y los efectos son para el futuro. Y desde luego la destitución de este personaje que todavía se permite hacer consideraciones políticas cuando está él siendo el instrumento para la entrega del agua a los más poderosos del mundo, los traficantes del agua en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada más complementando lo que mi coordinador ha planteado con mucha claridad y con precisión, me gustaría abonar a su tesis. Y aquí lo primero habría que preguntar de qué se tratan estos decretos, por qué son tan importantes. De lo que estamos hablando es que se levanta la veda.
¿Qué significa esto de la veda? Es la limitación para explotar el agua en más de la mitad de las cuencas de México. ¿Esto qué significa? Que había una protección para estas cuencas y de un plumazo se quita esta protección. ¿Esta protección qué permitirá? Permitirá las concesiones sobre estas cuencas. Entonces debemos de recordar que hay básicamente tres formas de privatización. Hay muchas, pero las que reconoce la doctrina son tres. Uno, la desincorporación del patrimonio del Estado, la venta. La segunda, que es la subrogación de un servicio público que le corresponde al Estado, que lo pueda cobrar un particular. Y la tercera es la concesión. Entonces, este decreto sí privatiza, no hace un marco general, no hace una ley, pero sí permite la explotación privada y un gran negocio de las cuencas. Segundo tema, este decreto es un atajo y es una trampa ante la imposibilidad de aprobar la ley Korenfeld, perdón por las malas palabras, ante la imposibilidad de aprobar la ley Pichardo. Entonces no encontraron más que el atajo que sacarlo por un decreto. ¿Cuál es la premura? El gran negocio que hay detrás de la explotación de las cuencas de agua. Y aquí viene una reflexión. Podemos o no estar de acuerdo en la reforma energética. Nosotros hemos manifestado, hubo un debate intenso y lo sigue habiendo. ¿Por qué para el recurso más preciado de nuestra nación, que es el 50% del agua, lo hacen en lo oscurito, lo hacen como alguien que se mete supersticiamente, con la esperanza de que las noticias de la elección ocultaran esta gran infamia? Y siendo consecuencias con esto, es una decisión personal, no es un tema del grupo. Yo estoy tan convencido de que esto es una infamia que vamos a considerar interponer un amparo sobre este decreto en fechas próximas. El otro elemento que es muy importante es los derechos que afecta a las comunidades indígenas, que no fueron consultadas, pero además que sufrirán importantes afectaciones. No podemos permitir que el recurso más valioso para nuestra supervivencia como país sea tratado en esta forma. Exige una reflexión y exige una reconsideración. Por eso solicitamos de manera muy respetuosa, pero muy clara y muy enfática, que este decreto debe de ser revocado. Pero también, siempre en estas malas noticias hay un dejo de esperanza, y la esperanza es que, como no hicieron lo correcto, como no pudieron hacer una ley, entonces fueron por el atajo, fueron por el decreto, pero la esperanza es que este decreto quedará sin efecto por dos vías. La primera es cuando ganemos el amparo, y la segunda es cuando Andrés Manuel López Obrador sea presidente y regrese la protección y la veda a estas cuencas para tener un manejo honesto de este recurso tan valioso como es el agua. Estaríamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Senadores, les pregunta Andrea Becerril, de La Jornada. Sí, Andrea. Buenos días, senadores. Quisiera hablar sobre este tema y también sobre otro, sobre este tema del agua. Al parecer no solo están involucradas las empresas mineras, que son las preferidas de este sexenio y de otros, sino también petroleras. Y usted ayer hablaba de dos empresas también que han sido favoritas del sexenio, OHL y otra empresa, que también serían las grandes beneficiadas con esta privatización del agua. Y en ese mismo sentido quisiera saber si no es un riesgo tener que esperar hasta el amparo o hasta que Morena gane, porque mientras van a empezar a darle a las concesiones seguramente. Y también le quiero preguntar sobre otro tema, que es el asunto de Laida Sansores, sobre esta campaña sucia en su contra, que se ha desatado a través de la televisión y que la trata de ubicar como alguien que utiliza los recursos del Senado para su beneficio personal. Sobre esos dos temas quisiera preguntarles. Bueno, Andrea, desde luego los beneficiarios son los que tú has mencionado. Es decir,
envuelto en toda una serie de galimatías y explicaciones de que el agua con esto se va a permitir cubrir las necesidades no cubiertas, que son los decretos que aparecen ahí, se ve claramente que dice, vamos a hacer una reserva, si vamos a disponer de todas las cuencas, ¿no? Ya abiertas ya, pero se hará una reserva para el uso humano, una reserva para el uso humano, cuando es lo principal del agua, la vida humana. Hay, lo dice bien aquí Humberto, hay la búsqueda tramposa de eliminar todo obstáculo para todas esas demás, los refresqueros, bueno, que fueron favorecidos por Fox y que necesitan más, ¿sabes? El fracking, si el fracking es un tema de agua, que es un desastre ecológico, ya están buscando establecerse en el norte donde casi no hay agua, pero ya le están abriendo. El fracking es agua, muchísima agua y contaminación del agua. Desde luego las industrias petroleras también. Entonces es una perversión de Peña Nieto en los últimos momentos ya de su poder político y de su responsabilidad, darle este último, tal vez o de los últimos golpes a los intereses nacionales. Es verdaderamente un golpe contra los intereses de México, al servicio de las transnacionales, eso es lo claro. ¿Y el riesgo de que sea irreversible la medida mientras llegue el amparo o hay un cambio de gobierno? Bueno, ya Andrés Manuel dijo hoy que como lo señaló, anunció ayer en Tepic, que esos derechos serán revocados cuando él sea presidente porque son madruguetes jurídicos inaceptables en su opacidad y ausencia de legitimidad política. Ya está levantado. Aquí tiene Humberto la idea de acudir al amparo, está estudiándolo en asociación con organizaciones sociales muy importantes, ¿no? Ya vemos que asociaciones extranjeras que se presentan como asociaciones de defensa del agua ya están defendiendo esta apertura clarísima. Es tan importante el agua, y dicen más que el petróleo mismo, y le está ya preparando la enajenación. Ese punto. Por lo que respecta a Laida Sansores, bueno, es evidente que es una sucia campaña descarada, organizada y apadrinada por Denise Merker, que saca una serie de temas, y es tan pequeño el ataque, lo hacen grande con toda su perversión, pero le atribuyen un gasto mínimo, ínfimo, en 6 años. Pero para hacerlo grande dice Denise Merker, ¿no? Dice, fíjense que, bueno, eso es nada más una prueba, no un ejemplo. Debe de haber mucho más dinero en el Senado, pero ahí se queda. Bueno, si fuera honesta esa presentación de defensa de los intereses de la nación, pues estarían investigando a otros que andan por aquí y que ya sabemos cómo se han manejado esos recursos de miles de millones por quienes tienen el control del uso de esos recursos. De manera que es una sucia maniobra. Al final de esa campaña, lo único que han hecho en oposición a la ventaja absoluta y indiscutible de Andrés Manuel, a ver si atacan a quienes lo rodean. Realmente no tiene ningún valor, ni le haría yo ningún caso a esa perversión de esa nueva campaña negra en contra del AITA. No sé si quieres hacer un comentario tú. 2 comentarios muy rápidos. La primera es que por algo tienen nervios los nerviosos. Quienes han manifestado su inquietud y su preocupación y quienes están muy nerviosos, pues son los actores que señalas, los que han tenido un beneficio de activos del Estado mexicano y que, bueno, ahora buscan
otra rayita más, quieren otro beneficio adicional. Y nada más sí quiero hacer una puntualización. Nadie está hablando de revocar las concesiones existentes. Las concesiones existentes están dadas y hay algún derecho adquirido sobre ello. Lo que estamos en contra es que en este tiro parto, en este último acto de presdigitación administrativa, se busquen otorgar nuevas concesiones, eliminando la protección ambiental. Nada más quiero poner el acento en la prevención de lo que estamos hablando. Estamos hablando de levantar la veda para que alguien lo pueda explotar del agua en un hecho de un solo plumazo. Las concesiones actuales deben de ser respetadas, es una opinión personal, nadie está hablando de eso, pero sí es muy importante no crear nuevas condiciones al amparo del espacio mediático que está ocupado en las elecciones. Y por lo demás, por lo de Laida, creo que ella ha hecho una explicación muy clara. Ayer dio un tuit con el cual aclara puntualmente. Yo no tengo más información que la que ella ha manifestado, pero creo que pues, su defensa es contundente y clara. Les pregunta Gerardo Montes del canal del Congreso. Señores, otro cuestionamiento que se ha hecho este decreto tiene que ver con el traspase de cuenca a cuenca, que también entiendo afectaría algunas zonas que tendrán que dar de su agua para canalizarla a otras regiones. ¿Es cierto esto? ¿De qué se trata este traspase de cuenca a cuenca? Bueno, haces bien en escarbar en esta mentira que está llena de argumentos falsos, ¿no? Sí, es la utilización de esas cuencas al antojo de las necesidades de las transnacionales, ¿no? El fracking, no hay agua en la zona en donde quieren ya empezar a explotar las empresas norteamericanas de Texas, ¿no? No hay agua. Intentaron, ¿se acuerdan ustedes?, hacer esta locura de un acueducto carísimo que lo iba a hacer una de las empresas preferidas, IGA. Iba a hacer un acueducto de miles de millones para traer agua de otro lado. Pues es lo mismo. Ahora ya lo permiten a través de la liberación de las vedas para que puedan utilizarse. ¿Para quién? Pues para estos. Es clarísimo la movilización, los intereses de las transnacionales, no de la población que no fue consultada. Les pregunta ahora Juan Hernández en directo. Senador, buenos días. Nada más para clarificar la idea en el caso de Laida Sansores, ustedes están señalando entonces que Denise Merker, en este caso Televisa, se está prestando precisamente a los intereses de la mafia del poder. Ajá. Y la segunda, ustedes, para nivelar la balanza, ¿ustedes tienen información de senadores o de legisladores que ya han desviado dinero de aquí del Senado precisamente para otras campañas, por ejemplo en el caso del PRI, del PAN o del PRD? Muchas gracias. No, nosotros creemos que Denise Merker actúa por su prurito de investigación periodística nada más, pero si ustedes ven cómo se maneja todas las críticas y los ataques, pues es una campaña negra, ¿verdad? No lo decimos que ella se preste a esa cosa tan perversa, sino que resulta una campaña perversa. Ahora, me pregunta usted a mí que si conozco otros que hayan hecho para usted lo que quiere es equilibrar. Bueno, Denise lo dijo, esta es nada más una pequeña muestra, ¿verdad? Pero como es una espectacular investigadora, seguramente ella ya está investigando, porque es el periodismo de investigación de Denise. Ella misma dijo esto que tú dices, ¿no? Yo no soy periodista e investigador, pero ella sí. Entonces va a encontrar y seguir la huella, ¿verdad?, por aquí y por allá y por donde todos saben. No sería difícil para una buena periodista que encontró estas notas que encuentre las otras, pero las gordas, no las chiquitas. Muchas gracias. Angélica Mercado, Milenio. Buenos días, señores. Les quisiera preguntar sobre esta situación de violencia que se ha generado en la Ciudad de México. Ayer el jefe de gobierno admitía que ya son cárteles los que están operando en la ciudad y que pues la policía han puesto a la mitad del cuerpo policíaco para perseguirlos.
decía el senador Luis Sánchez que no es a balazos como se va a combatir el problema. Y quería preguntarle su punto de vista, si no es un distractor para que en medio de la campaña pues se revuelva todo este asunto. Gracias. Bueno, puede ser, claro que sí, puede ser. Por lo pronto es un desastre el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Ya no saben ni qué decir, ni qué comentar, ni qué hacer. Que es el resultado también de un desgobierno desde Calderón, Peña Nieto, en esa absurda guerra, que lo único que ha hecho es impulsar la muerte y no la solución social del tema. Pero ya no les da tiempo de nada, ¿eh? Faltan 8, ya está decidido todo, falta la firma nada más del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y entonces sí va a haber un ataque directo a la violencia, como lo ha dicho él, a través de atacar las causas sociales de este brutal fenómeno que no se resuelve matando cada vez más gente, y 2, la corrupción que está atrás de todo ello. Muchas gracias. ¿Tienes algo? A ver, este es un tema muy importante y estamos viviendo la consecuencia de un optimismo absurdo de negar por 6 años lo que todos los habitantes de la ciudad sabíamos. Se negó sistemáticamente la presencia de carteles, y la mayor irresponsabilidad en esto es que al negar el problema se niega la ruta de solución. La principal forma, la condición necesaria para atender una enfermedad o resolver un problema es el reconocimiento de su existencia. Durante 6 años, de manera religiosa, de manera sistemática, con explicaciones más allá de la ciencia ficción, se dijo que no había crimen organizado en la Ciudad de México, que no había carteles. Y bueno, pues con la realidad nos hemos topado. Ya no hay forma de seguirlo encubriendo, pero perdimos 6 años valiosísimos en el combate al crimen organizado, porque la estrategia fue negarlo. Entonces es una gran irresponsabilidad la que pasó en la Ciudad de México, que por razones de mercadotecnia se negara la existencia de este mal cuando hoy ya es inocultable. Senador, dado que no se ve en el corto plazo que se modifique el sistema de justicia penal, que a decir de los gobernadores está dejando salir en libertad a los criminales en un plazo corto, la salida sería que cuando llegue la mayoría de Morena al Congreso apruebe esta reforma para sancionar el uso de armas que usted presentó. A ver, te agradezco muchísimo la pregunta. Aquí hay 2 temas. Hay que entender la realidad, pero también distinguir las coartadas. No es el sistema penal acusatorio, es la incapacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales de tener policías confiables. Hay acciones que potenciarían las facultades y las posibilidades de los órganos del Estado, sí. Una de ellas es muy sencilla, la iniciativa que presentamos, que fue aprobada en el Senado, pero que no fue aprobada en diputados, para incrementar las sanciones en portación de armas, y una reforma constitucional muy sencilla, que es permitir la prisión preventiva oficiosa en los casos de portación de armas de alta combatividad, en el caso de los guachicoleros, en el caso de robo a tren, y otras 2 o 3 consideraciones, otros 2 o 3 delitos que valdría la pena considerarlos como prisión preventiva oficiosa. Pero la verdad es que lo que estamos viendo es la incapacidad de presentar una estrategia exitosa de combate a la inseguridad y a la corrupción en este sexenio. Hemos hablado muchas veces, recuerdan aquellos lejanos 10 puntos. ¿Dónde están los 10 puntos que propuso Peña? No pasó nada, fue absurdo. Lo que estamos viviendo es que nunca hubo una estrategia para combatir a la inseguridad. Nunca hubo una intención honesta de crear una policía funcional. Todo se redujo al absurdo de la Ley de Seguridad Interior. Y hay palabras odiosas pero necesarias. Se los dijimos. Todo lo que pasó
se lo señaló el senador Bartlett, su servidor, y todos los de Morena les dijimos, es el peor de los mundos, es una ley inconstitucional, no sirve para nada, no va a mejorar la seguridad. Se pagó los costos, se hizo un debate innecesario sobre las Fuerzas Armadas. ¿Y qué tenemos? Nada. No tenemos un marco jurídico que funcione, no tenemos policías y no hubo estrategia. Lo que estamos viendo no es un tema del sistema penal, es la confesión de la incapacidad de los gobiernos de los estados y de la presidencia de la República para hacer una estrategia de seguridad que funcione. Senador, en esta prisión preventiva oficiosa que menciona, ¿podría incluirse este delito de enfrentamiento de civiles con fuerzas militares o fuerzas policíacas como el que vimos ayer en Tláhuac, que portaban armas cortas, largas, en fin? A ver, ya hay delitos que están en eso. A ver, es que no podemos hacer un catálogo de delitos para cada circunstancia. La aportación de arma está sancionada. La agresión a autoridades está sancionada. O sea, ahí está. Lo que no están haciendo es la chamba. Pero además estamos viendo un fenómeno que es diferente, que es un fenómeno social. Eso no lo vamos a cambiar a través de hacer más tipos penales. O sea, lo que tenemos que hacer es restaurar la potencia del Estado a través de la credibilidad y de órganos del Estado que funcionen, como son las policías y las fiscalías. A ver, una pregunta. Esta Procuraduría, ¿cuál fue la última noticia buena que dieron de la Procuraduría? ¿De qué ha servido? Está desaparecida. ¿La institución no funciona? No, la institución funciona. De que no funciona es la incapacidad de asumir una responsabilidad y enfrentarla con resultados. Gracias. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias.